¿Qué es realmente la confianza? Muchos piensan que es el no tener miedo. Sin embargo, la psicología nos dice algo muy diferente a esto. Y hoy quiero justamente mostrarte que la confianza no es un don mágico, es la habilidad que se puede entrenar y desarrollar en el día a día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gris Rea y soy autora del libro Reconócete y acompaño a emprendedores y líderes a crecer con confianza y conciencia. Y en este video vamos a comenzar una serie de videos que tiene que ver con nuestro camino en la confianza. Así que no te pierdas ninguno de estos videos de esta serie y pues vamos a iniciar. Y bueno, vamos a comenzar con la definición porque siempre desde ahí podemos partir muy bien en cuestión de un punto, pues, un punto de partida. ¿Y qué vamos a ver sobre la definición? Bueno, nos dice aquí la Real Academia que es una emoción que nos lleva a tener una actitud positiva normalmente, ¿no? Referente a la seguridad sobre un acontecimiento o una circunstancia o una acción. ¿Ok? Puede ser de uno mismo, puede ser de otra persona o puede ser de otra cosa o de otro entorno inclusive. ¿Sale? Entonces, esta es nuestra primera definición. Pero también, justo como aquí nos lo está expresando, nosotros tenemos que saber muy bien que la confianza está en diferentes áreas. ¿Ok? Una de ellas es, o la primordial, es nuestra autoconfianza, es decir, el creer en uno mismo. ¿Ok? Pero también está la confianza interpersonal. ¿Qué es esto de la confianza interpersonal? Bueno, pues es creer en los demás, en el entorno, en las personas con las que nos relacionamos diariamente. ¿Ok? Y tercera, la confianza también tiene que ver con un aspecto un tanto existencial, que yo pudiera decir hasta espiritual, que es el sentir que la vida tiene un orden, un propósito. Es una confianza tan solo como de estar aquí, como de ser de lo que pasa en el mundo, en la tierra, ¿ok? Esto es un poco ya más profundo, pero también es un tipo de confianza. Entonces, bueno. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a aprender a manejar o cuando nosotros vamos a aprender una habilidad en específico, al principio puede costar mucho el poder confiar, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente le tenemos miedo a lo desconocido. De hecho, les quiero compartir una de esas experiencias que seguramente todos hemos pasado, ¿no? O la mayoría de las personas hemos pasado en cuestión de este tipo de confianza y que hemos, gracias a las circunstancias y pues obviamente al desarrollo humano, hemos tenido que atravesar ese miedo principalmente para tener esta confianza en nosotros. Y entonces una de ellas es, por ejemplo, cuando aprendes a leer, ¿ok? Que eso normalmente lo hacemos en la escuela. Normalmente hay otras personas que lo hacen desde casa, hay otras personas que inclusive, pues sí, también han perdido esta oportunidad de aprender a hacer esta acción o este tema que es la lectura. Sin embargo, bueno, en un tema de la mayoría, ¿qué sucede al principio? Pues tenemos desconfianza, inclusive podemos tener hasta vergüenza de no saber pronunciar las cosas, las palabras y demás. Pero ¿qué sucede? Que conforme nosotros lo vamos principalmente practicando, lo vamos repitiendo y obviamente vamos también teniendo, esto ayuda muchísimo, experiencias que tengan una relación positiva, entonces pues poco a poco o paso a paso vamos adquiriendo esa confianza, confianza en que sabemos hacerlo, empezamos a estudiar pues la primaria, secundaria y así, ¿no? Sucesivamente. Y entonces nos damos cuenta que parte del estudio, pues, es aprender a leer. Entonces, este tipo de situaciones que parecieran cosas muy normales, lo podemos nosotros también reflejar en otros aspectos que en este momento no tengamos la suficiente confianza, ¿sale? Y recordar que es posible hacerlo, claro que sí, que es posible desarrollarla y entrenarla, por supuesto. Y entonces solamente tenemos que enfocarnos muy bien en qué punto queremos desarrollarla y sobre eso enfocarnos, repetirlo,
practicar, practicar y obviamente pues va a llegar un punto en donde nosotros ya podamos pues hacerlo bastante bien o por lo menos tengamos una fluidez al hacerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver también algo muy importante que es cómo está, desde la visión psicológica, empieza la confianza a surgir en nosotros. En este video en especial vamos a hablar de los aspectos muy generales. Ya vamos a tener videos más adelantito en donde vamos a meternos de manera más meticulosa, ¿sale? Entonces, primera cosa. En la infancia, pues es uno de los elementos o de las etapas de la vida más importante en donde se empieza a desarrollar esta confianza, es decir, las figuras de autoridad o los que tenemos, pues, obviamente cierto apego porque, pues, dependemos emocional, física, psicológica y demás, ¿no? Que es obviamente nuestros padres. Entonces, desde ahí, esa figura que nosotros tenemos es como analizar cuánta confianza yo sentí al estar pues en ese espacio con mis padres, cuánta confianza me transmitieron también fue importante, ¿no? No solo de ellos, sino inclusive de mí misma, o sea, de la persona que está recibiendo pues obviamente el cariño y pues todo el cuidado de los padres. ¿Qué tanto te transmitieron la confianza en ti, que podías confiar en ti? ¿Ok? Entonces, bueno, estas son cosas que vamos a ir desarrollando. Otro también, que es una etapa súper importante porque viene a raíz de que estamos haciendo esta introspección desde la infancia, es el tema de la adolescencia. ¿Ok? Esto es súper, súper también importante porque aquí principalmente vienen experiencias que tienen que ver con la validación o el rechazo. Es decir, si tú desde pequeña o pequeño ya tenías algunos puntos específicos de duda o desconfianza sobre ti y no se pudieron pues reforzar de manera positiva, sino al contrario. Entonces, cuando tú llegas a la adolescencia, pues por supuesto que va a empezar a ver el refuerzo de esas experiencias. Y entonces vamos a estarnos concentrando en esa etapa en donde vamos a tener mucho rechazo o inclusive pues sí, no validar quiénes somos y sobre todo en esa etapa, pues todavía ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿no? Estamos descubriéndolo. Entonces, ese punto es muy importante que tú en este momento, si ya eres una adulta o un adulto, empieces a recordar estas etapas, ¿ok? Y puedas identificar qué experiencias eran las que realmente viviste en esa etapa y sobre eso poder empezar a trabajar sobre la parte de la confianza. Y obviamente, pues ahorita, en este momento en donde tú ya estás en una etapa adulta, si es que estás en una etapa adulta, el que tú puedas saberte merecedora o inclusive que puedas reconocer tus logros, tus fracasos, las resiliencias, todo esto tiene que ver con un fortalecimiento de tu confianza, ¿ok? Entonces, si tú eres adolescente, bueno, pues casi, casi te estamos ya aquí en este video compartiendo pues el que tú tengas muy consciente este momento de tu vida o esta etapa en donde todas esas experiencias son transitorias y que puedes darle tú un resignificado y sobre todo si puedes tener la conciencia de decir, yo no quiero vivir estas situaciones porque me hacen sentir de cierta forma, puedas encontrar un apoyo, una guía. Ahora en día hay muchísimas cosas donde tú ya puedes empezar a hacerlo de una manera más consciente. Hay muchos programas, formaciones y demás. Obviamente siempre desde el acompañamiento más consciente pues de un padre, eso sería genial y yo también creo que en esta época hay muchas personas, muchos padres de familia que están ya muy abiertos a poder encontrar maneras de crianza diferentes. Entonces, bueno, pues te invito a que puedas hablarlo, a que puedas conversarlo con tu papá, con tu mamá y pues obviamente te empieces
hacer cargo de esa parte porque es muy importante para los siguientes años de vida. Entonces, bueno, regresando a las personas que estamos en esta etapa de adultez, es entonces donde nosotros tenemos que ser muy, 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 muy meticulosos en nuestra conciencia, recordar realmente y sobre todo ser muy sinceras y muy sinceros con nosotros mismos. ¿Qué son esos elementos que aún me despiertan ciertas sensaciones? ¿Ok? Hay de diferentes maneras de reconocerlo. Algunas personas tienen ira, algunas personas les da tristeza, algunas personas les da ansiedad, etcétera. Hay muchas maneras de manifestarlo. Sin embargo, lo más importante es que en este punto lo detectes, ¿ok? Detecta qué situaciones fueron las que viviste en ese momento que fortalecieron o no la confianza que hoy tienes día a día en ti, ¿ok? Entonces, algo que vamos a ver también muy bien es que cuando tú estás en esta niñez, pues tal vez no lo tienes en una conciencia, pero ahora, hoy en día, puedes decirlo desde, si lo dices con la emoción, pues quiere decir que todavía hay un trabajo que hacer, pero si no es así, tú puedes evaluar muy bien si te sentiste apoyada o apoyado, si realmente te proporcionaron herramientas que te hicieron resolver también como situaciones, ¿no? Que tal vez no fueron las más agradables, pero que eso te hizo crecer. Entonces, eso también lo puedes evaluar. ¿Ok? Pero obviamente si existió pues algún tema de, pues por ejemplo, ¿no? De abandono, pues, o de rechazo de los propios padres, pues obviamente que la confianza se convierte en algo que puede ser un gran, gran, gran desafío a lo largo de nuestra etapa adulta. Y esto pues tú también, aquí es donde tú solita o tú solito, sin que tengas que preguntárselo a alguien más, puedes evaluar. ¿Realmente la confianza me es algo que se me facilita o es algo que en realidad necesito comenzar a dar estos pasos para poderla resignificar, para poder entrenarla, para poder desarrollarla? ¿Sale? Ok, entonces, bueno. Vamos ahora a poner un tema de un ejemplo, ¿ok? Yo recuerdo mucho que parte de mi gran desarrollo en ser autora, y esto es muy importante porque pareciera que pues todo lo tiene uno resuelto, ¿no? Pero bueno, como ya les expresé, el tema de mi libro de Reconócete, justamente este título tiene un porqué muy grande, porque en realidad cuando comencé a tener este sueño de ser escritora, en realidad sé que empezó desde pequeña porque algo que me gustaba muchísimo, muchísimo en mi vida era leer, muchísimo. Fue algo que mi papá me inculcó desde pequeña como parte de mi crecimiento, ya ni siquiera como desarrollo intelectual ni nada, sino que como les he contado en otros videos y las personas pues obviamente que están en alguno de mis programas o mentorías, saben que fui una niña que fue muy enfermiza de pequeña, entonces pues yo no salía a jugar como los niños normalmente, ¿no? Que corrían, que se reían, que estaban como en mucha acción, y yo más bien era una niña que estaba pues más sentada, dibujando mucho, dibujando siempre fue como mi catarsis ahí, ¿no? Donde canalicé pues obviamente esa energía y otra fueron los libros. Entonces sé que desde ahí, por supuesto que se despertó esa conciencia o ese espíritu de lectura y que al final se convirtió en un tema muy importante en mi vida, que es ahora el escribir un libro. Pero en realidad cuando ya le di como esta verdadera importancia, fue justo hace un par, bueno, no un par de años, ya tiene en realidad como unos 6 años, 6 años, 7 años. Y cuando se hizo como muy real, muy tangible, dije, claro, lo puedo hacer. Y entonces empecé a tener como mucha energía, mucha emoción para poderlo llevar a cabo. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ya empecé a sentarme literalmente y empezar a escribir,
empezaron a llegar todas las dudas más fuertes que nunca pensé que hubiera tenido, pues sí, hasta ese momento de mi vida. Y fue como, pero ¿qué he hecho en esta vida, no? O sea, ¿qué he hecho yo que valga la alegría poderlo compartir con alguien más? Entonces, de verdad que fue, y por eso hoy en día acompaño a justo emprendedores, líderes y personas que literalmente tengan el deseo de poder escribir un libro en este proceso, porque por supuesto que yo pasé situaciones muy retadoras también y sé todos esos miedos que llegan y que a veces son tantos pasos tan pequeños, pero tan arraigados que aquí solamente en procesos como estos se externa realmente. Se externa y es cuando entonces puedes comenzar a trabajarlos. Y es algo muy bonito cuando vas en un proceso donde resignificas también todo esto que uno lleva a la acción. O sea, le das un enfoque no solo para el lector, para lo que está recibiendo la persona que lo va a leer, sino también como un proceso, inclusive hasta de sanación para un propio autor. Entonces, bueno. Cuando empecé a hacer esto, por supuesto que dije, no, yo, o sea, qué voy a escribir, ¿no? O no he hecho nada que tenga algo valioso para compartirle a alguien más, ¿no? Y empecé a menospreciar mi vida, mis experiencias, mi conocimiento, no solo profesional, sino inclusive como persona, como tal. Entonces, fue muy fuerte pensar que no era valiosa, ¿ok? Y esto otra vez se los digo, si te está pasando a ti, pues literalmente no te sientas ni sola ni solo porque son cosas de manera existencial que llegan estas preguntas en el momento que tienen que llegar. Y lo más importante es que seas valiente y puedas responderlas con ese valor de decir, ah, ok, si en este momento siento eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tendría que hacer yo o con quién me tendría que convertir para sentir yo, no los demás, yo que soy valiosa, que puedo dar algo que le pueda servir a alguien más? Es esto de dejar este legado en este mundo. Entonces fue muy fuerte, fue una etapa en donde era como buscar y buscar y yo decía, no, nada, nada, ni modo que cuente sobre mis fracasos, ni modo que cuente, bueno, muchas situaciones. Entonces, ¿qué sucedió? Que no fue hasta que realmente encontré pues un tema que yo sentía que tenía mucho valor en mi vida. Y yo decía, claro, pues esto no lo hace cualquiera. Si desde aquí te sirve este tip, pues está súper bien, ¿no? De hecho, de veras, te quiero compartir dos tips muy importantes antes de que pasemos a los siguientes lineamientos. Un tip muy importante cuando vas a empezar, por ejemplo, a hacer un tema de autoría, o sea, tu libro inclusive, o puede ser un curso, un taller, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero es decir, algo que tú vas a enseñar, algo que tú vas a compartir desde tu experiencia. Mi recomendación es que pienses en eso. ¿Qué sientes tú que has hecho súper bien o por encima de la media de tu entorno inclusive, ¿no? No necesariamente tiene que ser récord Guinness, o sea, tienes que comenzar en un paso pequeñito primero, pues para ir tomando confianza y después pues ya te vas expandiendo, pero primero eso, empieza a pensar en algo, oye, yo soy muy buena para dibujar, oye, yo soy muy buena para cocinar, soy muy buena para dar consejos, soy muy buena, no sé, empieza a ver esos talentos o esos dones, como tú le quieras decir, y empieza a ver sobre qué aprendiste o cómo tú darías una explicación o una enseñanza sobre hacer eso, ¿ok? Entonces, bueno, en mi caso fue el tema de haber ascendido a listas igual por medio de una práctica que es el senderismo. Y yo dije, claro, no todo el mundo llega a la cima de una montaña y pues fue una experiencia bastante retadora en mi juventud. Y esa experiencia siempre tuve esa idea de quererla plasmar en un libro así de, wow, esta historia la tengo que plasmar, ¿no? Y recuerdo que
Yo a donde iba con mi familia, con conocidos, donde sea, yo contaba esa historia con muchísimo orgullo de regresé viva, ¿no? Casi, casi. Entonces, eso fue la primer cosa, o sea, fue lo primerito que se me vino a la mente, pero después, pues obviamente hubo todo un desarrollo con respecto a este libro de Reconócete, que por cierto, lo escribí 3 años y medio después de este elemento que te estoy compartiendo o este momento de mi vida que te estoy compartiendo en donde encontré como algo valioso, según yo, que podía dar, lo único valioso que podía dar. Entonces, es todo un proceso y de hecho totalmente estás invitada o invitado a estos talleres y mentorías que doy acerca del despertar del autor, que si quieres más información, pues compártemelo aquí en los comentarios y con mucho gusto pues te estaré informando. Pero bueno, otro tip antes de que pasemos al siguiente punto que te quiero compartir es que cuando estás haciendo esta práctica de la lectura, ¿se acuerdan que hablaba de que cuando estábamos en una etapa inclusive de pequeñas o pequeños y comenzamos a aprender a leer, que siento que me funcionó muchísimo a mí y que hoy lo sigo aplicando día con día para mejorar mi lectura, es el leer en voz alta, ¿ok? No importa que no esté nadie más, o sea, tú solita, tú solito, así en tu casa, agarra el libro y tú ponte en esta situación imaginaria o visualiza, como tú le quieras decir, en donde estás en un público y entonces tú estás con tu libro y estás leyendo así, inclusive ponte en una pose, o sea, ponte con la espalda erguida, agarra bien el libro, ¿ok? Hasta no sé, utiliza exacto como ahorita lo hice una mano y entonces declama, o sea, esto ayuda muchísimo porque te da otra vez una confianza cuando lo hacemos así, donde estamos solamente nosotros, o sea, que no hay nadie más, es la mejor práctica, la mejor, ¿ok? Porque entonces te sientes más libre. Si es que te da pena, pues bueno, te sientes más libre, lo comienzas a hacer y te vas dando cuenta que vas a ir mejorando paso a paso, paso a paso. ¿Ok? Entonces ese es otro tip muy importante que te quería compartir con respecto a cómo practicar más la confianza. ¿Ok? Entonces, bueno. Este va a ser este ejercicio que te quiero compartir para que tú lo hagas en casa y sobre todo comiences a activar esta confianza en ti, a desarrollarla y que sobre todo creas que es posible porque lo es. ¿Ok? Y la pregunta que te quiero compartir es que piensa tú en una situación en la que te sentiste con confianza. ¿Ok? Y en ese momento recuerda qué es lo que te dio esa seguridad. O sea, cuando te pasó este momento que dices, ok, aquí me sentía como una mujer o un hombre bastante confiado. ¿Qué te dio seguridad? ¿Cuál fue ese elemento? ¿Cuál fue ese factor que te hizo tener seguridad en ese momento? ¿Ok? Y escríbelo. De hecho, te voy a recomendar que traigas en estos videos pues un cuaderno y es literalmente vamos a tomar como estas clases de escuela con respecto a la confianza. Y mi mayor propósito pues es compartirte herramientas que tanto me han funcionado a mí como a muchos de mis estudiantes que he llevado a lo largo de estos talleres, mentorías, entrenamientos y que pues he tenido la fortuna, el privilegio y el honor de ver sus grandes desarrollos y sus resultados tan padres como no solo en la materia, sino en su propia forma de expresarse, de ser, de expandirse, de compartir con más personas, de ser grandes líderes desde la conciencia, de verdad. Te recomiendo muchísimo que sigas estos videos. Y bueno, la última pregunta o la última actividad que te quiero compartir, el que hagas una lista de 3 momentos donde realmente recuerdas tú que confiaste en ti, ¿ok? ¿Listo? Los apuntas. Y quiero que después de que los hayas puesto así ya muy identificados, puedas poner en cada uno. ¿Qué fue lo que realmente te mostró esta experiencia? ¿Qué te mostró de ti? ¿Te mostró que eras alguien capaz, valiente?
Por ejemplo, también otras veces no tiene que ver especialmente con un logro, o sea, con una meta alcanzada, sino que, por ejemplo, no sé, pude hablarle al chico o a la persona que me gusta y entonces yo me sentí más guapa o yo me sentí más atractiva. Eso, o sea, puede ser a veces cosas tan pequeñas que nosotros vemos, pero que en realidad tienen un gran poder en nosotros. Pero aquí es la invitación, que ese poder se transmute, o sea, es decir, que no sea un poder para que nos retraiga, sino para que nos expanda, para que ese poder lo podamos llevar hacia una expansión, porque no solamente nos beneficiamos nosotros de eso, beneficiamos a nuestro entorno, es decir, a nuestras personas más queridas y amadas, que es nuestra familia o con quien estemos nosotros viviendo. Y por supuesto, pues también expande esto para pues el planeta, es decir, personas con mayor conciencia, con mayor felicidad, con una paz interior mucho más grande que estar con tantos conflictos. Entonces, esto es importante, no solamente te beneficias tú, beneficias a más personas haciendo todos estos procesos. ¿Ok? Y bueno. Para cerrar este video, pues quiero compartirte que la confianza no significa que no existan dudas o miedos, ¿ok? Significa que tú quieres avanzar y eliges avanzar aún teniendo estos miedos, estas dudas. Y que tampoco es un destino, ¿ok? Realmente es un camino que se va a estar cultivando día con día y puede ser que tú ya avanzaste durante un periodo en cierto tipo de confianza, pero llegaste a un punto donde tal vez volviste a repetir ciertas emociones. Entonces, venga, podemos volverlo a hacer. O sea, la vida también es muy cíclica en este aspecto. Podemos, si ya hay un ciclo que se está repitiendo de una creencia, una emoción, un miedo, pues entonces nosotros la podemos resignificar a que se vuelva un ciclo virtuoso, ¿ok? No vicioso. Entonces, esto es importantísimo. Te invito a que sigas cultivando, a que sigas entrenando y desarrollando esta confianza en ti. Y pues bueno, ahora sí, la próxima clase vamos a hablar sobre el origen de esta confianza, ¿ok? Cómo se forma en nosotros y cómo podemos sanar, inclusive, pues desde la raíz, porque no solamente es practicar, sino también adentrarnos a esas situaciones en las que tenemos que mover, pues, la conciencia, la energía y con esto poder empezar a construir un camino, pues, con una mejor eh, pista, con un mejor panorama. ¿Sale? Entonces, bueno, pues déjame en los comentarios qué significó para ti en esta clase la confianza y suscríbete a mi canal y activa pues la campanita para que tú puedas seguir llevando esta serie completa con respecto a la confianza. Comparte este video también con alguien que esté en camino de florecer en su confianza. Nos vemos en un siguiente video.